Ya estamos de regreso nuevamente por aquí para continuar con el programa. Pues quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Tenemos aquí al doctor Ernesto Vargas, oncólogo. Hoy día, como les había anunciado al principio del programa, hablamos sobre el cáncer de próstata. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día, Brigitte. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Aquí para contestar preguntas de los televidentes de tu programa que tiene tanto éxito en la región sur y más allá. Así es, pues hoy día para todos ahí en casita informarles que vamos a hablar de un tema tan importante como la enfermedad de cáncer de próstata, ¿no? Vamos a averiguar qué es lo que debemos hacer para diagnosticarlo temprano, cuáles son los exámenes y además cuáles son los tratamientos en la actualidad. Queremos saber un poquito de cuáles son los procesos que deben tener desde el camino, desde el momento en el que descubren que tienen esta enfermedad, que tienen el cáncer de próstata. Entonces, de repente en casita, si todavía no te has hecho algún chequeo o de repente están dejando pasar el tiempo, pues yo también quiero saber qué es lo que pasa, ¿no? Si es que no lo descubren temprano, si no va a ser más tarde. Que me comenten, ¿todo está bien ahí? Me parece que había un pequeño problema con el micrófono, pero nada que no se pueda arreglar, ¿no? Entonces, ojo ahí en casita con todos ustedes, que mientras arreglamos este problemita del micrófono, pues ojo con su celular también para poder abrir el canal de WhatsApp. Si es que tienes alguna pregunta personal, aprovechando que tenemos aquí a nuestro invitado, a nuestro oncólogo, el doctor Ernesto Vargas, para poder solucionar todos los problemas o dudas que tengas tú de repente en casita y para saber cuáles son los tratamientos actuales hoy en día. Pues ya saben, entonces atentos a su celular también para abrir el canal de WhatsApp. Por favor, arreglemos por ahí el tema del micrófono. Bueno, ok. Listo, ahí tenemos imágenes en pantalla un poquito para que sepan que de qué vamos a hablar el día de hoy. Ahí está el número de celular en el WhatsApp, está saliendo en pantalla. 913-16-26-53. 913-16-26-53. Saca tu celular en este momento y ya nos puedes escribir al WhatsApp para que puedas hacer tus consultas. Doctor, ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo se diagnostica toda esta enfermedad temprana? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, en primer lugar, viene bien mencionar algunas estadísticas para poder ubicarnos en el tema. El cáncer de próstata a nivel mundial probablemente es el cáncer más frecuente de los varones mayores de 50 años. Ahora ya estamos bajando la edad y ya vamos buscando desde los 40 años y es más frecuente. Vamos al Perú. En Perú es exactamente lo mismo. Y se estima que hay aproximadamente unos 2 millones de personas mayores, varones, diagnosticados cada año, lo cual es muchísimo. Y si esto después lo trasladamos a fallecimientos, aproximadamente 200.000 personas mueren por este diagnóstico anualmente, lo cual alarma mucho. Por tanto, el valor de la prevención es importantísimo, o el diagnóstico temprano, ¿no? Y el diagnóstico temprano se hace en primer lugar con la sospecha, en segundo lugar con el hábito de hacer prevención pronto, es decir, salir a buscar el cáncer antes de que aparezca. Y esto significa chequeos anuales, controles anuales de la población masculina mayor de 40 años, de tal forma que puedan prontamente hacer una detección precoz, tratarse con mínimos tratamientos no invasivos muchas veces y que van a dar resultados de curación. Por lo tanto, esto es re importante. Cuando aparecen síntomas, que es lo que vamos a hablar después, ya es un poco tarde, fíjate. Pues entonces, sí o sí, como nos está dando un poco más lo de las estadísticas y lo de las edades, es alarmante. Entonces, igual, así no tengas algún síntoma o algo así, siempre hay que hacerse su chequeo, ¿no? Exactamente. Esto es muy importante y el chequeo es algo básico. Consiste en tener una ecografía de la pelvis, que haga foco dentro de la próstata, hacer un examen por el urólogo de confianza, que es un examen digital de un tacto rectal, y un análisis de algo que se llama antígeno prostático específico, que es uno de los más específicos marcadores que existen a disponibilidad para hacer diagnóstico. Hace
3, 4 años ha salido el criterio y estudios están realmente en camino para intentar dejar de hacer el examen rectal, el tacto rectal, de tal forma que con 2 parámetros podríamos ayudarnos bastante bien para hacer un diagnóstico precoz. Es decir, tener controles por lo menos anuales de PSA y además alguna ecografía de la próstata, que esto es importante. Pues me gustaría saber cuáles serían los primeros, digamos, síntomas que se presentan. Sí, bueno, es importante. Hay una serie de síntomas que aparecen en los varones conforme pasan la edad. Después de los 50 años aparecen algunos síntomas que tienen que ver con el hábito de orinar. Orinar con más frecuencia por la noche, disminuir la fuerza del chorro miccional, tener algunos episodios de retención de orina. Prácticamente aparece lesiones, síntomas como que llamamos nosotros los médicos micción imperiosa, es decir, estar muy bien y al siguiente segundo tener deseo imperativo de orinar, le llamamos micción imperiosa. Esas cosas aparecen no solo en cáncer, pero aparecen también cuando la próstata crece. La próstata crece y pasan estos síntomas. Entonces, es la habilidad del especialista, el urólogo, de saber determinar, hay un crecimiento de próstata que se llama hipertrofia benigna de próstata o hay alguna lesión que está causando este problema. La mayor parte de las veces, para tranquilidad de la audiencia, esto es simplemente un crecimiento de la próstata. Y es un crecimiento de la próstata que va casi contra la naturaleza de todo, porque conforme pasan los años, todo tiende a disminuir de función, a ir prácticamente a veces a la atrofia y todo. La próstata se rebela contra esto y sigue creciendo y sigue creciendo. A los 20 años no produce síntomas, ni a los 18, ni a los 30, ni a los 35. Pero a partir de los 40, pero más frecuentemente entre 50 y 60 años aparecen síntomas, porque ha seguido creciendo a pesar de todas las reglas de la naturaleza que todo el cuerpo sigue, menos la próstata. Pues hay de repente señales que algunas personas pueden sentirse identificados. Me estaba diciendo que cuando ya se presentan síntomas es un poco más complicado el tema. Sí, la aparición de síntomas, nosotros le llamamos todo ese grupo de síntomas, que son muchos, he hablado de algunos de ellos, pero todos tienen que ver con el hábito de orinar. Le llamamos en conjunto síndrome prostático. Y el síndrome prostático lo da un crecimiento de la próstata exagerado, mayor que el habitual, y lo da este síntoma. Es en ese momento en que hay que acudir, cuando cambia el hábito habitual de cualquier persona. No basta tener 3, 4 síntomas. Con uno que cambie, hay que hacerlo, porque puede ser el primer llamado. Y el urólogo, con un análisis de PSA, una ecografía y probablemente su evaluación personal, puede determinar que esto es probablemente un cáncer, ¿no? Y en el caso que pues se haya hecho los exámenes, ya identificaron la enfermedad, de ahí en adelante, ¿cuál es el proceso? Bueno, una vez obtenido algunos resultados, es decir, que tengamos una ecografía que demuestra que hay algún nódulo, una masa extraña dentro de la próstata, la primera cosa es la sospecha. El segundo paso es tener valores de PSA en sangre, que es un análisis muy simple de sangre y que da valores generalmente por debajo de 4, de 4.00 hacia abajo. Todos son límites normales mayormente, de acuerdo a la edad. Incluso una persona que tenga 5 y que tiene 80 o 90 años, probablemente sea un valor normal para esa persona. Pero el control posterior, a los 2 meses, si ha subido un valor, un 10% más, la sospecha es real. Debe sospecharse y más vale hacer un procedimiento de más que equivocarse y hacer un diagnóstico cuando tiene un PSA de 20, que seguramente ya es un cáncer, o cuando tiene más de 50 o más de 100 y es una enfermedad totalmente diseminada. Entonces, ese es el valor real del diagnóstico temprano y el diagnóstico. Me vas a preguntar casi seguro, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Claro, que El diagnóstico lo hacemos
lo hace el urólogo en general. Tiene que tomar una muestra de biopsia de la próstata. Son una serie de procedimientos invasivos con una aguja muy finita que se llega a través del periné, la parte que está entre los genitales externos y el recto y el ano, vamos a decir. A través de ahí se aborda el periné con punciones que van dirigidas más o menos a través de un tacto rectal y se hace un diagnóstico tratando de sacar material sospechoso de malignidad. En algunos casos se tiene éxito y en otros casos simplemente salen negativos. Y ahí está la experiencia del urólogo para decir si esto es correcto o no es, o voy a volverlo a mirar dentro de 2 meses o 3 meses porque tengo sospechas serias que puede ser. Pues, ¿desde qué edad recomienda que ya se hagan los chequeos? Bueno, la Organización Mundial de la Salud y todas las sociedades científicas han venido recomendando siempre a partir de los 50 años para adelante. Pero a raíz de los hallazgos de tumores cada vez más precoces, con gente mayor de 40 años, este límite inferior se ha bajado. A partir de 40 años, la gente ya debería consultar o examinar el comportamiento de la próstata con los parámetros que te mencioné hace un momento. Así que ojito con eso para que ustedes también sean su chequeo, ¿no? Que no lo dejen a último momento. Y pues de ahí en adelante, y una vez ya determinada la enfermedad, yo quiero saber, de repente ya hicieron la de la biopsia y todo, del proceso como para tratar el cáncer, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, a mí me mencionan cáncer y solo pienso en quimio, algo así, ¿no? ¿Hay otro tratamiento o no? Bueno, muy bien, una vez hecho el diagnóstico, tenemos que hacer algo que nosotros llamamos extensión de enfermedad. O sea, está solo en la próstata, se ha ido cerca a otra parte, a los órganos de la pelvis, se ha salido más allá de la pelvis y está en los ganglios linfáticos alrededor de la aorta y de la vena cava, o se ha ido a un hueso, o se ha ido más allá, a un pulmón, etcétera, etcétera. O sea, hacer un diagnóstico de en qué etapa estamos, porque el tratamiento va a variar si estamos en etapa 1, 2, 3 o 4. Entonces, esto es muy importante, un diagnóstico de situación de enfermedad y es re importante. Digamos que la persona estuviese en un diagnóstico temprano, que hubiera solamente una lesión intraprostática, el tratamiento venía siendo quirúrgico casi siempre, pero desde hace unos años, pocos años, no muchos, ya el tratamiento es diferente. Preferimos hacer un tratamiento médico de entrada en base a antihormonas masculinas que frenen la producción de testosterona, básicamente, que son hormonas masculinas. Y en base a esto, lograr reducir al máximo el tamaño prostático y disminuir, obviamente, el PSA para que después tenga un tratamiento. Algunos sitios son muy fuertes y muy potentes en la parte quirúrgica y seguramente irá a una parte quirúrgica, pero en otros lugares, que es un poco la tendencia ahora, el tratamiento es más conservador y es solo radioterapia externa. En algunos casos, en otros países se hace también braquiterapia, que es fuentes de radiación intraprostático por un muy limitado periodo de tiempo que ayuda a controlar la enfermedad. Y esto es básicamente, y luego un tratamiento muy largo y prolongado de las mismas medicinas que recibió antes, que luego lo podemos comentar si quieres. Claro que sí, me gustaría saber de ahí, porque sabemos que es una situación difícil el hecho de descubrir que se tiene una enfermedad así. Sí. También es un proceso largo, un camino largo, ¿no? Pues si es que alguien nos está mirando en el programa y ya le entró la dudita, tiene que hacerse los chequeos o de repente ya sabe que tiene esa enfermedad, pues paciencia, que hoy en día también la medicina está avanzando mucho. Muchísimo, la verdad es muchísimo y es un llamado esto a hacer un diagnóstico temprano, que casi siempre vamos a tener éxito con diagnósticos tempranos. Un paréntesis para decir por qué aparece. En la mayor parte
de lesiones malignas en el cuerpo? La respuesta es no lo sé. No tenemos ciencia suficiente para poder afirmar algo. Pero en cambio en próstata tenemos indicios serios. ¿Hay algunas influencias genéticas? Sí. ¿Tiene que ver con alguna raza? Sí. Pero sobre todo, y más que nada, es la influencia hormonal persistente en los varones. Los varones seguimos produciendo hormonas hasta más allá de los 80 años. Han habido casos de gente que tiene hijos a los 80 años, varones, porque siguen produciendo hormonas masculinas y pueden seguir procreando. Esto es real. Entonces, llevar a una glándula el estímulo constante de hormonas masculinas hace que crezca. Y en ese crecimiento largo durante muchos años, es probable que en algún momento alguna de esas células prostáticas muy buenas, sanas, 100%, se dupliquen a 2 células y con alguna alteración anormal que el cuerpo no controla, que no las elimina, tenemos un sistema de defensa muy bueno, y que luego esas células van perpetuándose, multiplicándose, esas 2 a 4, esas 4 a 8, a 16, etc. Y cada vez se hace más. De hacer tener una célula, uno puede llegar a tener un tumor de 1 centímetro donde hay 5 millones de células, por decirte algo, no lo sé cuántas, pero muchísimas. Entonces, es el estímulo hormonal el que funciona. Por lo tanto, el tratamiento es lógico. Hay que dar algún tratamiento que bloquee las hormonas masculinas, que es un tratamiento, entre comillas, hormonal, pero es un tratamiento hormonal de bloqueo. Se busca bloquear la producción de testosterona en estos varones. Y es un bloqueo antes del tratamiento de radioterapia, por ejemplo, pero después un tratamiento muy largo y prolongado en los años, por muchos años, algunos de por vida, y en los casos más precoces se está llegando ya a los estudios definitivos para saber cuántos años debemos bloquear la hormona masculina. A ver, 10 años será suficiente, 12, 15 años, porque siempre hay el riesgo de dejo de bloquear la hormona y aparece, si es que la persona tiene menos de 80 años, probablemente vuelva a aparecer. Esto es lo que no sabemos en este momento y los estudios están en curso para mirarlo. Pues me gustaría que le dé una recomendación, o sea que ha visto, me imagino, distintos casos sobre el tema, una recomendación ahí a todo el público que nos está mirando. Bueno, esta es una recomendación, esto es un llamado a cada una de las personas, sobre todo varones, pero no solo varones. Yo diría que hay que estimular y conversar con la familia en pleno para que cuando llegue una persona a una edad superior a los 50 años suela ir a hacer sus controles con su urólogo de confianza. Un diagnóstico precoz nos va a asegurar un tratamiento precoz y un tratamiento muy conservador, poco agresivo, poco invasivo y con unos resultados realmente excelentes, probablemente en curación de enfermedad. No alarmarse que esto es una enfermedad muy crónica, tratamos de hacerla crónica, no es una enfermedad aguda, diagnóstico de cáncer se va a morir mañana, no. Cáncer de próstata es una enfermedad que dura 10, 15 años, 20 años fácilmente si uno lleva todos los controles y todos los tratamientos que corresponden. Pues doctor, si la gente quisiera hacerle alguna consulta más personal, ¿cómo lo puede contactar? Bueno, estoy en el Hospital Goyeneche, que ya todo el mundo lo conoce, en la clínica AUNA, Valle Sur, en la clínica San Juan de Dios y en mi consultorio particular. Perfecto, igual está saliendo todos los detalles para que lo puedan contactar en el sentido de aquí abajo, los números de celular y pues agradecerle por haber venido el día de hoy, por enseñarnos un poquito sobre esta enfermedad y tomar un poco más de conciencia, ¿no? Muy bien, gracias por la invitación, Brigitte. Y ahora sí, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, pero regresamos en breve con más.